El libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Llevamos como 10 semanas, bueno, 13 mensajes llevamos allí. Y estamos viendo los capítulos del 22, empezamos al 27. Pero hace 2 o 3 semanas nos hemos quedado allí en el 26. Y había un rey que destacaba allí en el 26, ¿se acuerdan? Lo que estamos haciendo es buscando principios. Mira el modelo de Dios. El modelo de Dios es este. Él trae principios. Cuando nosotros abrazamos los principios, empezamos a edificar los fundamentos sobre los principios. Los fundamentos tienen que ser edificados sobre principios. Una vez que tenemos los fundamentos edificados, la vida de Cristo puede ser expresada. O sea, edificamos para que la vida de Cristo sea expresada. Tiene que haber un fundamento sólido para que la vida de Cristo pueda ser revelada. No edificamos para asumir conocimiento. De eso hemos hecho bastante por muchos años. Pero no se trata de eso. Así que ese es el punto. Y en el capítulo 26 vimos el reinado de Uzías. ¿Se acuerdan de Uzías? Uzías tipifica a quién, ¿se acuerdan? A ver, hago preguntas, ustedes contestan y seguimos. Si no contestamos, no avanzamos, ¿verdad? El yo, el ego, el yo, ¿verdad? Y esto es muy de nosotros. Yo soy suficiente, yo soy independiente, yo determino lo que pasa en mi vida. Entonces lo que hago es esto, como yo soy espiritual, ahora yo empiezo a orar para que Dios bendiga lo que yo determiné. Ese es el fracaso de la iglesia. Ese es el fracaso de los cristianos. Hemos echado muchos años allí. Yo hago, deshago con mi vida, pienso, elaboro planes y después se los llevo a Dios. ¿Y qué le digo a Dios? Dios bendice estos planes. Y pido a mis hermanos que oren por eso. Entonces, amados y queridos, la bendición genuina, que es la vida del Hijo, era muy escasa en Uzías. ¿Cómo lo supimos? Vimos externamente a un Uzías que parecía muy bendecido. ¿Se acuerdan de aquello? Todo lo que Dios le permitió. Dice que Dios lo ayudó. Dice que Dios le prosperó. ¿Se acuerdan? Pero tan fuerte se creyó él, mi hermano Leonardo. Sierva, bienvenida. ¿Qué tal de viaje? Gloria a Dios. Qué bueno verle. Recuerda, hermano, cuando él fue tan prosperado por Dios, tan ayudado por Dios, que ¿qué pasó con él? ¿Qué dice hermano Andrés? ¿Qué dijo? No, solo estaba hablando ahí bajito. Él se creyó que podía hacer cualquier cosa ahora. Y se atrevió a ejercer como sacerdote. Pero el orden divino siempre hay que respetarlo. El diseño de Dios siempre hay que respetarlo. Y cuando se atrevió a ejercer como sacerdote, ¿se acuerda lo que pasó? ¿Se acuerdan o no? Fue reprendido. La lepra de él fue el toque de la cruz en su alma. A ver, él se sintió, como era un hombre tan prosperado por Dios, tan lo que llamamos bendecido por Dios, cree que puede hacer lo que le da la gana. Y se fue a oficiar como sumo sacerdote. Cuando estaba oficiando como sumo sacerdote, dice que tenía el incensario en la mano. Yo tengo problemas para entender cómo él agarró el incensario. Yo sé que hay uno chiquito, pero el otro es grande. O sea, debe ser el chiquito, el grande es muy grande. Pero dice que él tenía el incensario en la mano y los sacerdotes le llamaron la atención. ¿Y qué pasó con él? Se llenó de ira. Hermano, esto es tremendo. Esto es del diseño de Dios. Muchos de nosotros estamos caminando según el programa de Dios para ejercer como sacerdote. Más, llamado nuestro, ¿cuál es? Al sacerdocio santo según el orden de Melquisedec. Pero el Señor tiene que limpiar los sacerdotes en el camino. ¿Cómo los limpia? Exponiéndolos a cosas. Cuando Uzías fue expuesto al regaño, a la exhortación de los demás sacerdotes, ¿qué pasó con él? Se brotó la ira. Usted está caminando como sacerdote. Porque Dios quiere un pueblo ¿de qué? De sacerdotes. Entonces ahora el Señor en el camino tiene que empezar a alumbrar en el interior de nosotros para ver qué hay adentro, que tiene que ser quemado antes de seguir adelante. ¿Cómo lo hace?
Ese es el toque maravilloso de la cruz. Nos expone a cosas, nos expone a situaciones. El Señor cambia el ambiente alrededor de nosotros. Trae personas. ¿Sabe para qué? Para ver qué se manifiesta desde nuestro interior. Dice que la carnalidad de Uzías se reveló rápidamente en su frente. Se llenó de lepra la cabeza. La lepra es sinónimo de ¿qué? De la carnalidad que había dentro de él. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le pasa? A mí me pasa todas las semanas. A veces estoy avergonzado delante de Dios. Pero eso es lo que el Señor hace. Entendemos que ese es el proceso de Dios. Entendemos que ese es el proceso de Dios. Entonces la carne comienza a ser tocada por la cruz. Y también lo vimos en el profeta Isaías, el profeta poderoso de Dios. ¿Se acuerda? Como también Isaías, ya siendo un profeta, en el capítulo 6, él tuvo una visión gloriosa de Dios en el trono. Y automáticamente que tuvo la visión gloriosa de Dios en el trono, ¿qué vio? La propia inmundicia de él. Algunos hermanos a veces se quejan de esto, pastor, pero este proceso es muy duro. Pero este es el proceso de Dios. ¿Por qué tiene que limpiarnos de todo aquello que no herede el reino? Él no quiere sacerdotes manchados. Él quiere sacerdotes que la luz de Cristo pueda fluir libremente a través de ellos. Por eso Dios tiene que tocar, miren, el proceso de Dios. Déjenme hablar un poquito de esto. La obra de la cruz tiene una provisión completa. A ver, al principio de nuestro caminar en el Señor, nosotros entendemos la obra de la cruz para librarnos de nuestros pecados. A ver, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y nosotros entendemos eso y vemos la provisión de la cruz y vemos el perdón que ahora recibimos. Amén. Eso lo entendemos. La mayoría de la iglesia está estancada allí. Oh, ya el Señor me perdonó mis pecados y ahora en el futuro, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy para el cielo. Ese evangelio es verdad, pero es muy degradado. Tan degradado que no nos damos cuenta que el Señor tiene que tocar, no solo va a perdonar nuestros pecados, la cruz tiene que tocar al pecador. La vida misma del pecador tiene que ser tocada. Entonces vemos la provisión de la cruz para los pecados y para el pecador. Romanos 6:6, se nos abren los ojos y vemos que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Hoy estamos contentos con eso y empezamos a caminar en un nivel diferente, pero ahora nos damos cuenta de algo, que todavía sigue en nosotros una voluntad muy firme y empezamos a dudar. Mis pecados fueron perdonados, amén. Mi viejo hombre fue crucificado, amén. Pero ¿qué pasa con mi voluntad? Todavía yo sigo por dentro queriendo hacer lo que me da la gana. Entonces los ojos de nosotros se abren a otra realidad más en el proceso. ¿Sabe cuál es? Empezamos a ver Romanos 12. Y empezamos a ver que para nuestra voluntad Dios tiene un remedio. ¿Sabe cuál es? La consagración. ¿Qué quiere decir eso? Nos damos a Dios como esclavos. Voluntariamente. Y decimos, Señor, ya mi voluntad aquí no vale. Ahora me ofrezco a ti para que sea solamente tus deseos. Entonces vemos la provisión de la cruz y la provisión de la muerte con nuestros pecados, la vemos con nosotros como pecadores, el pecador, y vemos a Dios tratando también nuestra voluntad, que en algunos casos es muy firme, a través de la consagración. Pero ahora descubrimos algo más. Descubrimos el alma, descubrimos los pensamientos, los deseos, las pasiones que están por allí. Y también tenemos que ver la cruz tratando el alma. Entonces, en este proceso hacia la perfección, vemos la provisión completa de la obra de Cristo en la cruz. Para los pecados, para el pecador, vemos la necesidad de consagrarnos, hermano querido. Si usted no ha consagrado su vida a Dios y se ha dado a Él como un esclavo, nunca avanzará de allí. Porque hay cristianos que nunca avanzan.
Todavía no hemos entendido el proceso. Entonces necesitamos entregarnos plenamente al Señor como esclavo. Pero después que estás entregado como esclavo, ves la parte superior, cuando Dios empieza a tratar el alma. Y entonces empezamos a ver cómo yo puedo caminar por el Espíritu. Eso es lo que hablábamos, hermana Grace, el viernes, ¿verdad? Cómo yo puedo caminar guiado por el Espíritu. Hay algo que me molesta, que no me deja que el Espíritu Santo de Dios, que es mi deseo, maneje plenamente mi vida. Y nos damos cuenta que Dios tiene que venir ahora con la cruz y tocar el alma también. Y vamos a ver un poquito de eso. Un poquito de eso. Juan 6:63. No lo tiene que buscar, solo lo anota. Ahí está. El Espíritu es el que da vida. Eso dijo el Señor Jesucristo. Mire lo que está en verde. La carne. ¿Qué más? ¿Y qué más? Las palabras que yo, ¿quién es ese yo? Jesús. Las palabras que yo os he hablado son... Ok, vamos allí. ¿Cuál es la valoración que el Señor hizo de la carne? No sirve para nada. ¿Cuál debe ser la valoración que nosotros tenemos de la carne? No sirve para nada. ¿Cuánta ayuda debiéramos buscar en la carne? Pero hay algo dentro de nosotros que sigue buscando ayuda en la carne. Pasa un evento y nosotros ¿qué hacemos rápido? A la mente. Analizar. La valoración que Dios hizo de la carne es que no sirve para nada. Hermano, escuche. Todo lo que nosotros podamos hacer sin la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo de Dios, está desechado delante de Dios. Todo lo que podamos hacer de una manera autosuficiente, mire, la mayoría de nosotros queremos en la obra de Dios, ¿cuándo llegará el día que yo pueda hacer esas cosas sin ponerme nervioso, sin la necesidad de clamar? Nunca. El día que llegue, te voy a decir algo, te declaraste autosuficiente. ¿Sabe qué te pasará como el rey Usías? Nada, hermano. Nosotros debemos aceptar lo que él dijo de la carne. ¿Qué dijo de la carne? Para nada aprovecha. El propio Señor Jesucristo, que dijo siempre de él mismo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Nada. Solo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces aprendemos del Hijo que él propiamente dijo que él no podía hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Juan 5:30 dice: yo hago solamente lo que veo y hago solamente lo que oigo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo. Lo que veamos o lo que oigamos del Padre. Pero para esto se necesita comunión. Para esto se necesita estar atento. Así que, hermanos, debemos entender eso. Juan 15, un capítulo glorioso. ¿Se acuerda que habla de la vid, el pámpano y el fruto? Juan 15 no habla de predicar. Es extraño. Mateo, Marcos y Lucas habla de la necesidad de hablar y predicar el Evangelio. Cuando llegamos a Juan 15 se perdió el predicar. Créanme que esto es un problema para muchos que son teólogos y buscan. No hay nada de predicar en Juan 15. ¿Sabe lo que hay en Juan 15? La necesidad que los salvos expresen la vida. Y para eso Juan 15 es espectacular. Dice allí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto. Y eso es tremendo. Y él empieza a decirnos que tanto la vid como el pámpano, como los frutos, son la misma cosa. Pero habla de una impartición de vida que debe salir de la vida de sus hijos, pero sus hijos llenos de la vida resucitada. También un día de esto vamos a pararnos en Juan 15. Pero dice allí, solo lo que proviene del cielo va a prevalecer. Ayer hablábamos con el hermano Pablo allá en el Family Day.
toda planta que mi Padre no plante, va a ser arrancado otra vez, hermano. No se preocupe. Ay, el hermano tal se perdió. Pero la preocupación es, ¿era sembrado del Padre? Si no es sembrado del Padre, no se queda. A ver, toda planta que mi Padre no sembrare, ¿qué va a pasar? Va a ser arrancada. Las que nosotros sembramos, pobrecitos, serán arrancados. Los que siembra el Padre, no los arranca nadie. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dijo el Señor eso, sí o no? Y cualquiera me las quita. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Solo lo que es sembrado del cielo va a permanecer. Así que, y nosotros decimos amén a esto. Pero Dios tiene que enseñarnos lo que significa, al mostrarnos algo que Él ve y alejarnos de esa facilidad de nosotros de ir a la mente, de ir al alma constantemente. Hermano, esto es tremendo. Y el Señor mismo es el que tiene que enseñarnos. Eso es natural. Tienes que salir de ahí. Eso tiene su origen en la vieja creación. Y mire, el día que esto empiece a pasar, y en la manera yo sé que pasa en muchas vidas, nosotros vamos a empezar a aborrecernos a nosotros mismos. Y nos va a dar un miedo tomar decisiones. Nos va a dar un miedo, hermano, estar pensando en la mente. Porque ahora solo anhelamos lo que sea del Espíritu. Entonces empezamos a aborrecernos porque digo, pues si yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo solo necesito hacer lo que el Padre me enseña, lo que oigo del Padre. Créame, hermano, no se crea que ese es un temor malo. Es un temor reverente y el Señor necesita hacer eso porque nosotros empezamos a ver la impureza. ¿Sabe cómo cayó Isaías al suelo? Isaías 6, lo vimos la semana pasada. ¿Cómo cayó? Dijo, ay de mí que estoy muerto. Yo no sé si se desmayó, pero se sintió como un muerto. Isaías era un profeta de Dios, estaba predicando, estaba profetizando, ya había profetizado mucho tiempo, pero él vio ahora la impureza cuando fue iluminado y dijo, soy un hombre de labios inmundos, y profetizaba y Dios se lo permitió, Dios lo llamó y fue y profetizó, pero el Señor, ¿qué tenía que hacer? Iluminarlo. ¿Para qué? Para que viera la impureza adentro. Y cuando viera la impureza adentro, cayera al suelo como muerto. Y ahora el Señor pudiera venir y seguir y levantarlo. Y empezar a... ¿Se acuerda que él mismo extendió un carbón y le quemó la boca? Y le dijo, dale. Y dijo, ¿y ahora quién irá por nosotros? Ve. ¿Se acuerdan de aquello? Entonces, amados hermanos, así es como Dios comienza su obra de liberación. Cuando hablo de liberación, hablo es que nosotros necesitamos ser liberados. Oh, pastor, sí, sáqueme los demonios. No es de eso. Necesitamos ser liberados de la habilidad que tenemos para buscar ayuda en el alma, para ayudar a buscar ayuda en la mente, para buscar ayuda en las emociones. Nosotros todo lo queremos tratar emocionalmente. Todo lo queremos tratar sentimentalmente. Por eso tenemos problemas con los hijos. Por eso hemos tenido tantos y tantos problemas entre hermanos. Porque todo lo queremos tratar emocionalmente. Todo lo queremos tratar sentimentalmente. Nosotros necesitamos ser liberados de esa facilidad que tenemos de ir al alma. Usted la tiene, hermano. Pastor, ¿y cuándo se va a quitar eso? Por ahora lo que he aprendido es que nunca. Se la tendrá que llevar hasta el final. Pastor, pero no me diga, claro, si Dios quiere que nosotros nos alegremos, ¿eso no es del alma? ¿Sí o no? Él no quiere que nos gocemos. Eso es del alma, ¿sí o no? Pero Él quiere que el alma regrese a Génesis. Génesis 2. ¿Qué pasó después de Génesis 3? Después de la caída, ¿qué pasó con el alma? Pablo en Génesis... Génesis. No, Pablo no escribió Génesis.
Primera de Corintios 15 nos dice una cosa tremenda, 45, dice así, que el hombre fue hecho un alma, ¿se acuerda, hermana Gloria? Un alma viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre después de la caída vive por el alma. Yo no hago eso porque no me gusta. Al contrario, mire, otra cosa más. Pastor, ¿cómo me gusta orar? Todo lo queremos hacer si me gusta. Es que no me gusta orar con el hermano tal. Me molesta lo que él ora, porque yo lo conozco que es medio sinvergüenza. Eso yo lo he oído, hermano, han venido a mí. Eso lo digo en secreto de confesión, no digo los nombres. Es que me molesta el hermano tal. ¿Sí? Entonces, ¿te gusta hacer lo que te gusta? Ese motivo es carnal. A mí sí me gusta la alabanza, como me gozo. No, a mí lo que me gusta es la predicación. La alabanza la desecho. Aparezco en el culto después que se acaba la alabanza. Y después que recogen la ofrenda. Hermanos queridos, eso todo es carne. Nosotros tenemos que preguntar no la satisfacción que nosotros obtenemos al hacer una determinada obra, sino la satisfacción del Padre. Cuando crecemos entendemos, esto no es de mi mucho agrado, pero yo sé que a mi Padre le gusta. Son cosas diferentes. Entonces, Dios tiene que liberarnos de esa facilidad que tenemos de ir por el alma. Cuando un creyente anhela el propósito de Dios, que es servir como sacerdote, va a tropezar con algo. Ser un sacerdote a la manera de Dios. ¿Sabe qué? Va a ver la necesidad que tiene de luz. Lo va a ver. Vamos juntos conmigo allá a Filipenses 3:12. Vamos a ver este hombre que está allí. Ese es un creyente. Es más, yo no creo que es un creyente. Quiero cambiarle el nombre. Ese es un sacerdote. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a ir más un poquito. Tal vez la otra semana. Véanlo ahí. ¿Lo vieron? Filipenses 3:12. Veremos ese hombre. ¿Ya saben quién es? Muy bien. Filipenses 3:12. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lo ven allí? ¿Qué clase de creyente era este hombre? ¿Qué le dice ese pasaje a usted de cómo era Pablo como creyente? Ubicado. ¿Qué quiere decir eso? 3:12, ¿lo tienen o no? ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya. Sí. ¿Cuál era la meta de Pablo en ese versículo? ¿Qué están leyendo, no? ¿Cuál era la meta de Pablo? Ahí. Él dice, mi meta es asir, la palabra asir es muy rara, ya no se usa en español, pero quiere decir agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado una vez por Cristo. La única meta que él tenía era, si Cristo me agarró a mí para algo, yo quiero agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado. Si me siento bien o no me siento bien, me da igual. Él no se sintió bien casi nunca. Le dieron de palos a lo loco. Pero la meta, ¿cuál era? Que el Padre que lo asió, lo llevara a él para que él pudiera agarrar aquello para lo cual el Padre le agarró a él. Esto es diferente, amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ver eso, hermano. Ahora, ¿cuál es la mayor necesidad de un cristiano así? Si ese es el latir de su corazón, le voy a decir, su mayor necesidad es la luz. Su mayor necesidad es la transparencia interna. Su mayor necesidad es que Dios lo alumbre adentro. Su mayor necesidad es que el propósito de Dios y la meta de Dios y lo que Dios ha preparado para cumplirlo, los ojos de nosotros sean abiertos a esa realidad. O sea, la necesidad es la luz para que podamos conocer la mente de Dios. O sea, yo quiero obtener aquello para lo que Dios me obtuvo a mí. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchos creyentes empiezan a tratar de obtenerlo. ¿Pero cómo?
a su manera. Y Dios dice, no, espérate, yo te tomé a ti, amén. Yo te tomé a ti para que tú tuvieras algo. Tienes que hacerlo a mi manera. Entonces, bueno, eso, necesitamos luz. Y la semana pasada vimos un par de textos. ¿Se acuerdan de uno que vimos? Mire, todavía estamos en la introducción, hermano. Usted quiere saber, le gustaría saber esto, hermana Grace, cuando algo es del espíritu del alma. ¿A quién le gustaría saber eso? Viene algo y yo quiero saber rápido, esto es del espíritu, esto es del alma. Yo creo que la mayoría de los cristianos quieren saber eso. ¿Esto es de la carne o esto es del cielo? ¿Esto es divino o es de la tierra? ¿Esto lo inició el Padre o lo inicié yo? ¿Les gustaría saber eso o no? Muy bien. Si Dios me está guiando, o me estoy guiando yo mismo, o es Satanás el que está metido. Algunos hermanos se gozan y dicen, Dios es el que me está guiando y he podido perseverar porque Dios es el que me está guiando. ¿Sabe lo que no? No ha sido Dios. Ha sido que ellos tienen una fuerza de voluntad que no hay quien los eche para atrás. Y llevan años en la misma cosa y ha sido su fuerza de voluntad. Entonces necesitamos, hermano, eso, necesitamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente para identificar si estamos andando en el Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Mi hermana Giselle nos ha dado una fórmula extraordinaria. Vamos a evaluarnos según el fruto del Espíritu. Aleluya. Pero la verdad que eso es tremendo, pero no es lo que hacemos. Le voy a decir lo que hacemos normalmente. Ejercitamos el árbol del conocimiento. ¡Pum! Encendemos la mente. Ah, no, esto tiene que ser del Espíritu. Porque mira que yo estoy teniendo mucha paz. Ojo con esto. Hay gente que tiene la paz, pero la paz de los sepulcros. Cuidado con eso. Una vez conocí a alguien, había roto la familia, era un despedace, y después me dijo, pastor, pero tengo una paz. Claro, llevaba años con una pelea ahí, ahora tenía paz, pero tenía paz porque había desarmado todo. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Nosotros muchas veces ejercitamos, la mayoría de las veces ejercitamos el árbol del conocimiento. Oh, mira qué bien me está yendo. Esto tiene que ser Dios. Ok. ¿Cómo yo sé si estamos andando en el Espíritu? ¿Cómo yo sé si esto es del Espíritu? ¿Cómo yo sé si estoy caminando con el Espíritu? La primera cosa, y aquí terminamos la semana pasada, hermano, huyamos del autoanálisis. El autoanálisis nunca sirve, nunca sirve. Pastor, ¿quiere decir que nosotros vamos a andar ahí por la vida? ¿Qué importa? No quiere decir eso. No sea descuidado. Necesitamos saber de nosotros mismos, pero nunca a través del autoanálisis. Hay 2 versículos en la Biblia al andar diario del cristiano. No nos conoceremos nunca a través del autoanálisis. Nunca. En el autoanálisis siempre nos comparamos con otra persona. Y decimos, bueno, yo no estoy tan mal. Mi hermana Yanina sí está mal. ¿Ves? O nos tiramos mucho a nosotros mismos. Nunca sirve. Ok, nos vamos a esclavizar. Cuando usted empieza a hacer autoanálisis, al final va a tener una condenación horrible. Entonces al final se hace esclavo de eso. Mire, ¿qué es lo que el Señor pide? Decía el salmista, en tu luz veremos la luz. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de esas 2 luces. Pero el salmista más adelante habla de examíname, oh Dios, mi corazón. Él no dice que él se examinaba él mismo. David es un buen ejemplo de esto. Cada vez que él se examinó, ¿qué hizo David? Tapó el pecado con Betsabé. Lo tapó por años. Hasta que Dios envió a Natán. ¿Ves? Entonces David aprendió un secreto. Señor, tienes tú que examinar mi corazón. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Cuando Dios nos examina, entonces el veredicto interno que nosotros vamos a tener del Espíritu no es el de nosotros, sino que es el de Dios. Amén, muy bien. Entonces, ¿cuándo conoceremos bien nuestra persona? Mire, si usted me pregunta, la carga más grande que he tenido por los últimos años tiene que ver con eso. Los cristianos aún no nos conocemos a nosotros mismos.
no conocemos bien nuestra persona. Y eso indica, a ver, mire, no saber que estás mal puede ser un problema de la vida natural. O sea, estás acostumbrado y no te das cuenta. Perdón, estar mal puede ser un problema de la vida natural, pero no saberlo es un problema terrible. ¿Sabe por qué? Como creyente, porque es un problema de la luz. A ver, yo estoy mal. Ok, estoy mal. Me acostumbré a vivir en la vida natural. El Señor tendrá que tratar conmigo. Ok. Pero un hijo de Dios que no sepa que está mal, el problema es gravísimo. Porque es de la luz. Porque dice que el Padre a todo el que toma por hijo, ¿qué hace? Y si a ti te dejó sin disciplina, ¿por qué será? ¿Será que era un bastardo? Entonces, hermano, escuche. Estar mal puede ser un problema de la fuerza natural. Pero no saberlo es un problema de la iluminación. Es un problema de la luz. Todo creyente debe saber que está mal delante de Dios. O lo que está bien delante de Dios. Debe saberlo, hermano. Debe saberlo, hermano. Dígale al Señor, examina mi corazón, Señor, y muéstrame si hay allí camino de iniquidad, si hay perversidad. ¿Cómo entramos a ver esa luz en tu luz? Y esa, la palabra de Dios también viene a ayudarnos. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Anote ese salmo y léalo en casa y estúdielo. La exposición de tu palabra alumbra. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa enseguida dentro de nosotros? Se enciende luz adentro. ¿Hace entender a quién? A los simples. ¿Quiénes son esos? Los simples. Todos nosotros somos muy simples en asuntos espirituales. Por eso pasamos usando la mente. Porque somos muy simples en asuntos espirituales. Todos somos simples. ¿Qué necesitamos? La exposición. Exponernos a la palabra, exponernos a la palabra, exponernos a la palabra. Pero ahora casi siempre esperamos la palabra desde afuera. Vamos a entender esto, somos simples, necesitamos la luz de Dios, necesitamos su palabra, sobre todo cuando se trata de conocernos internamente nosotros. Mire, nosotros somos buenos para evaluar a los demás según la palabra de Dios. A ver, ¿usted entiende eso? Somos muy buenos para señalar a otro hermano porque la Escritura dice y ese hermano no lo cumple. Somos buenos para apuntar para afuera, pero somos muy malos para ver nuestro interior a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, vamos a mirar Hebreos 4, 12 y 13. Este es un pasaje extraordinario en el Nuevo Testamento. Mire, no lo busque, se me olvidó que lo tengo aquí. Hebreos 4, 12. Usted lo anota y después lo lee. Porque la palabra de Dios, vamos, lo puede leer conmigo, es que viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué más? Amén. ¿Y qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Amén. Miren 13. Miremos allí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de ¿quién? ¿Quién es el que tenemos que darle cuenta? ¿Al pastor? No, a aquel. ¿Y quién es aquel? La palabra viva y permanente. Lo que está diciéndonos este pasaje del Nuevo Testamento es que entonces la palabra de Dios, que es una persona, empieza a operar en nuestro interior y todo queda descubierto allí. No hay cosa creada que no sea manifiesta. Expongámonos a la palabra de Dios. Juan 1:4, ¿alguien me lo busca? Rápido. A ver si es ese. Yo no me acuerdo si es el 4 o el 8. Juan, el Evangelio. A ver si es ese, hermano. Ahí está. En él, ¿en quién? En el verbo, en la palabra.
en Él y la vida, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? Dejar que la luz que está en nosotros nos alumbre, haga su trabajo. La palabra, que es la verdad penetrante de las Escrituras, es la que responde a nuestras preguntas. No vayas a la mente, ve a la palabra constantemente. Ella es la que discierne todo y nos deja claro el origen de todo. Nos deja claro el origen de todo. Todo, cómo sucede esto en la práctica. Porque ya ahí vemos un poco de doctrina o de pensamiento, ¿qué importa? Pero ¿cómo sucede esto en la práctica? Nosotros queremos caminar agradando a Dios. Usted se encuentra allí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Es más, ha logrado avances. Pero ¿qué sucede ahora? Nosotros queremos saber si hay algo sucio en nosotros, si hay algo que tiene que ser removido. Entonces, mire, y un día tropezamos con esa verdad. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué nos toca hacer? La palabra viva entra en nosotros. ¿Y qué es lo primero que trae? Convicción. Escucha, hermano, convicción no es lo mismo que un sentimiento mediocre de que algo está mal. ¿Se acuerdan la convicción de Isaías? Cayó al suelo y dijo, estoy muerto. Mucha convicción en la iglesia de hoy no es convicción. Es solo un sentimiento por ahí de tristeza. Cuando hay convicción hay una mortalidad. Usted cae como muerto y dice, aquí terminé. Cae al suelo y lo único que le queda es clamar y decirle, Señor, tiene que ayudarme aquí. Porque yo no puedo. Convicción. La convicción produce confesión. Confiesas tu incapacidad delante de Dios y produce arrepentimiento. Entonces vemos la luz y vemos la impureza y entonces entramos en el camino de la iluminación. En tu luz veremos la luz y entendemos un poco más. Esto no solo ocurre por las Escrituras, a veces usted lo está haciendo mientras está estudiando la Escritura, la palabra viene. A veces estás en el baño, en el tren, en el bus, en el carro y la palabra viene de memoria. O a veces la palabra viene de un hermano. A veces la palabra viene de un testimonio. A veces la palabra viene de los unos a los otros. Normalmente la palabra viene de la iglesia. Viene de tu hermano. Entonces esa palabra entra. Entonces aprendemos este principio. Durante todo el recorrido hacia la perfección, nosotros necesitamos andar a la luz del Eterno. Nosotros necesitamos seguir la guía de Él. Nosotros necesitamos seguir la medida del hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Es Cristo en nosotros. Necesitamos todo el tiempo vivir, amados hermanos, por el Espíritu. Necesitamos vivir guiados por el Espíritu. Solo vemos cuando la luz nos llega de Dios. Y allí no hay que preguntar. Mire, mis años en el pastorado, hay una cosa que he visto siempre. Cuando la gente viene a mí, la mayoría de las veces ya ellos tienen la luz de Dios adentro. Que le está diciendo, eso está podrido. 10 años atrás, yo trataba de aconsejar a la gente. Aprendí que eso no era verdad. La gente sabe lo que se niegan a aceptar la luz de Dios. Entonces, ¿sabe lo que empiezan a decirte? Oh, pastor, yo quisiera que usted me dijera. ¿Sabe lo que están queriendo? Que tú le digas algo diferente a lo que la luz de Dios le está diciendo. Cuando la luz de Dios llega y alumbra, usted no tiene que preguntarle a nadie. Usted sabe que Dios ha examinado su corazón y le ha mostrado oscuridad. Y le ha dicho, eso tiene que desaparecer de ahí. Ya no tiene que ir a nadie, hermano. No tiene que ir a nadie. Cuando Dios alumbra, usted sabe que Dios alumbró. Entonces empezamos a entender esto. Déjeme ir ahí y voy a terminar aquí. Vemos lo que desagrada a Dios. ¿Y por qué se desagrada el corazón de Dios? La iglesia tiene que entender esto. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Mire, la mayoría de nosotros pensamos así. Ok, si Dios está lleno de ira, ay, pobrecito de nosotros, vamos a perder nuestra salvación. Hoy la condenación que nos va a caer, el castigo que nos va a caer. ¿Sabe qué, hermano? Dios no piensa en eso. ¿Saben lo que Dios piensa, amado hermano? Cuando seguimos operando en la tiniebla y no dejamos que la luz de Dios alumbre y comenzamos a funcionar conforme a la luz. ¿Saben lo que Dios piensa?
en la gloria que perdemos. Dios no piensa en el castigo. Dios no piensa en que, oh, te voy a suprimir de esto. No. Dios nos planeó, nos tomó, diseñó, nos está salvando. ¿Para qué? Que la gloria del Hijo sea manifiesta. Si nosotros funcionamos en la oscuridad, en las tinieblas, no nos abrimos totalmente a la luz para que la luz fluya, lo que vamos a perder es la gloria de Dios. Eso es lo que Dios piensa. Lo que mis hijos están perdiendo. Lo que mis hijos están perdiendo conforme para lo que yo los diseñé. Dios piensa en eso. Y por eso es que el corazón del Padre se llena de ira. Hay un pasaje en la Escritura, Salmo 43. Quiero que lo busquemos juntos y ahí vamos a terminar. Salmo 43. Salmo 43. ¿Estamos ahí? Versículo 3. Amén. El salmista tiene revelación de la necesidad que tiene de que el Señor alumbre su vida. Hermano, necesitamos conocernos, pero a la luz de Dios. Necesitamos conocer el estado verdadero de nuestro yo, el estado verdadero de nuestra naturaleza caída, el estado verdadero de esa vida natural. Necesitamos reconocer cuánto estamos perdiendo de expresar la gloria de Dios por no aceptar la valoración de Dios. ¿Entendemos ahí el Salmo 43, 3? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿A dónde? Ahí lo dice. Me conducirán. ¿A dónde? ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde va el recorrido nuestro? Vamos hacia Sión, hacia el monte de Dios, donde Dios tiene el trono. Hay un camino a Sión puesto en el corazón de nosotros. Por eso es que sentimos esa necesidad de la luz. Porque el Padre en sus hijos puso un camino a Sión. Y hasta que el reino esté sentado en el trono de nuestro corazón, los verdaderos hijos de Dios jamás encontraremos satisfacción. Hasta que no esté sentado el Padre en el trono y ejerciendo libremente su voluntad. Dice, envía tu luz y tu verdad. ¿Qué está pidiendo el salmista? Envía tu luz y tu verdad. ¿Qué está pidiendo? Dice, estas me guiarán. Son estas las que me llevarán a tu santo monte. Son estas las que me llevarán a tus moradas. Él tenía un anhelo por la morada, un anhelo por el monte, pero entendía que necesitaba ¿qué cosa? La luz y la verdad. Él entendía que tenía que ser llevado y entiende que los recursos de Dios para llevarnos al monte, ¿cuáles son? Hacia su morada, hacia la perfección, hacia hacernos uno. ¿Cuáles son los recursos de Dios que están mencionados ahí? Su luz y su verdad. ¿Y dónde compramos eso? ¿Cómo se hace eso? Envía tu luz. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quería que fuera enviado el corazón del salmista? Alguien dijo una vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. ¿Qué estaba pidiendo el salmista que fuera enviado a su vida? Envía tu luz. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba clamando por Cristo. Estaba clamando por más de Cristo en el corazón de él. No lo conocía, no lo había visto, no sabía, pero estaba clamando por Cristo. Envía tu luz. ¿Y qué más? Y tu verdad. ¿Y por quién estaba pidiendo? Y tu verdad.
¿Quién fue que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿No hay Cristo en el Antiguo Testamento? Está lleno. Está lleno. Mira el salmista clamando. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y convirtamos tal vez esta oración del salmista en nuestra oración. ¿Qué necesitamos? ¿Queremos ir a la perfección? ¿Queremos caminar de acuerdo al propósito de Dios? ¿Queremos ser de aquellos que Dios pueda decir: oh, estoy agradado porque estoy viendo la vida de mi hijo en esa vida? Necesitamos que el Señor nos llene de Él mismo. Y que esa luz y esa verdad nos conduzcan. Hermano, para ser conducido hay algo que tiene que ser eliminado. ¿Sabe qué es? El chofer que maneja tu vida. Tienes que ser eliminado tú del medio. Porque la mayoría de nosotros, sí, envía tu luz y tu verdad y todo lo que tú quieras, pero yo sigo manejando aquí. Así que mientras clamamos por eso, que el Señor abra también nuestro entendimiento para ver la necesidad que tenemos, que esa alma de nosotros podamos ser liberados del alma, podamos ser liberados de nuestro ego, podamos ser liberados de todo aquello que queda en nosotros, que impide que en realidad podamos ser llevados hacia el santo monte de Dios. Que el reino de Dios pueda ser mostrado libremente en nuestras vidas.